Buen día. Hoy vamos a hacer un video explicando lo que es las medidas de tendencia central. Para ello vamos a hacer algo bastante sencillo, que es lo siguiente. Nosotros en la pantalla tenemos que las medidas de tendencia central son datos que aparecen en el centro de la distribución. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a imaginar que una tabla cualquiera o un grupo de personas o un grupo de datos al azar es esta gráfica que nosotros estamos viendo acá, que parece un volcancito. Nuestras medidas de tendencia central son estas líneas que nosotros vamos a ver aquí en el centro. Tenemos que entender que las medidas de tendencia central muchas veces pueden quedar juntas o incluso pueden quedar en el mismo numeral o en la misma posición, pero hay que entender que numéricamente muchas veces pueden ser las mismas, pero en teoría son diferentes. Pero ¿cuáles son estas medidas de tendencia central y para qué nos sirven? Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Pero ¿cuál es su función o para qué nos van a servir? Por ejemplo, la media dice que es el promedio o es lo usual. Dicho de otra forma, es como lo cotidiano, es como algo que nosotros queremos saber que se mantenga constantemente. La mediana nos va a representar el centro o el 50%, prácticamente es de forma sencilla, es la mitad de toda la distribución, y la moda va a ser lo que más se repite. Es muy importante decir que nuestra moda o el término moda está acuñado muchas veces a lo que son tal vez prendas de vestir o a la música, pero moda es un término estadístico para indicar que es el dato que más veces aparece en la distribución. Ahora, algunos de los, de ejemplos que podemos dar para entender mejor esto serían los siguientes. Por ejemplo, en la media nosotros tenemos las notas de la primera, segunda y tercera unidad de un curso cualquiera, en el cual el estudiante sacó 50 puntos en la primera unidad, 60 puntos en la segunda y 70 puntos en la tercera unidad. Si sumamos todo ello y lo dividimos dentro de 3, que serían las 3 unidades, nos da un total de 60 puntos. Quiere decir que en promedio, que en este caso es la media, nosotros vamos a encontrar que es como que el estudiante hubiera sacado 60, 60, 60 en cada unidad, ¿verdad? Aunque en la práctica su desempeño ha sido variado. Luego de eso tenemos la mediana, simplemente de estos 5 números que vemos aquí, el 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cuál es el valor que representa el centro? Sería en este caso el 4. Por eso decimos que el valor que indica la mitad. Y la moda, por último, vamos a imaginar que nosotros en una clase le decimos a los estudiantes que levanten la mano los que están escribiendo con lapicero de color azul. En este caso son 7, de negro son 10, de rojo son 2 y de verde es una persona. Pero en este caso la moda sería el color negro. ¿Por qué? Porque es el dato que más veces se repite. En este caso hay 10 estudiantes que están escribiendo con lapicero de color negro. De esta forma nos damos cuenta cómo son y para qué funcionan las medidas de tendencia central. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer cuando hay una tabla en valores? Para las tablas de valores nosotros vamos a tener lo siguiente. En primer lugar tenemos la media aritmética. Hay distintos tipos de medias de medias. Está la media aritmética, la media geométrica, la media armónica. Todas tienen sus diferentes aplicaciones, pero en este caso nosotros vamos a hacer énfasis en lo que es la media aritmética. Para la media aritmética vamos a poder encontrar dos formas de realizarlo. Las dos tienen sus ventajas y desventajas. En este caso, por ejemplo, esta sería la media que todos conocemos y le vamos a llamar media directa. Mientras la que nosotros vamos a ver después de esta sería la media indirecta. Pero las dos llevan al mismo punto. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a trabajar en lo que es nuestra media directa para que nosotros podamos verla. Nosotros tenemos aquí un ejercicio donde dice minutos de ejercicio diario. Quiere decir que en este caso tenemos personas que hacen desde 20 minutos hasta personas que hacen 69 minutos de ejercicio. Vamos a tomar como que esto fuera un ejercicio diario. Y nosotros tenemos entonces que hay dos personas que realizan de 20 a 29 minutos diarios de ejercicio, 6 personas que hacen de 30 a 39 minutos hasta llegar a los de 60 a 69, ¿verdad? Nosotros queremos saber que este grupo en promedio
cuánto ejercicio hacen al día. Entonces para eso simplemente nosotros vamos a utilizar intervalo, marca de clase, frecuencia absoluta y esta última columna que sería la marca de clase por la frecuencia absoluta. Recordemos que si ustedes están entrando nuevos a este canal, pues se pueden revisar en los videos anteriores y ahí también muestro cómo armar la tabla de intervalos, cómo armar un intervalo, un rango, un número de clase, cómo encontrar la marca de clase y las frecuencias absolutas. En este caso, pues simplemente lo que nos indica la columna es multiplicar marca de clase por frecuencia, o sea, este con este. Entonces solo colocamos en la calculadora 24.5 por 2 y ya sabemos que es 49 y vamos a ir escribiendo. Entonces aquí tenemos 49, nos podemos pasar al siguiente que sería 34.5 por 6 nos da 207. Vamos con el siguiente que serían 44.5 por 8 tenemos 356. Vamos por el penúltimo que sería 4 por 54.5 nos da 218. Vamos con el último que serían 64.5 por 2 y en este caso nos sale 129. Al terminar nosotros simplemente lo que vamos a hacer es una sumatoria. Entonces decimos 129 más 218 más 356 más 207 más 49 y esto nos da un total de 959. Cuando tengamos ya el valor en sí, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que nosotros la vamos a poder encontrar en esta parte. La fórmula es bastante sencilla, simplemente decimos media es igual a sumatoria, este signo nos indica la sumatoria de esta columna que es marca de clase y frecuencia, simplemente colocamos el 959 dividido dentro de la población que en este caso es 22 y la respuesta va a ser dividido 22 nos da 43.59. Quiere decir que entonces en promedio las personas hacen 43.59 minutos de ejercicio diario. Si nosotros no nos queremos romper tanto la cabeza, simplemente lo aproximamos y decimos que en este caso pues las personas hacen un promedio más o menos de 44 minutos diarios de ejercicio. Este es para el método directo. ¿Cuáles sus ventajas y desventajas? Una de las ventajas es que esta se le puede decir que es el método todoterreno, no hay ningún problema con las frecuencias absolutas, pueden trabajarlo en cualquier lado, pero al trabajar como ahorita como la tabla es pequeña pues no nos dio mayor problema, pero entre más grandes sean los números es mucho más laborioso realizar estas operaciones y puede dar un poco de problema a la hora de que nos confundamos, ¿verdad? Pero también con práctica pues se logra hacer, pero sí lleva más tiempo. Vamos con el método indirecto. Este método es mucho más sencillo, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Esta letra que nosotros vemos aquí, que está una letra D, significa desviación y es una recta numérica. Es como por ejemplo cuando en matemática nos colocan 0 y aquí está el 1, 2, 3 positivo y aquí está todos los negativos, negativo 2, negativo 3 y todo el infinito negativo, ¿verdad? Así es. Simplemente lo que vamos a hacer es que como esto está en horizontal, lo vamos a colocar en vertical. Ahora, para eso simplemente vamos a colocar el 0, porque la recta numérica tiene un 0, donde esté la frecuencia absoluta de mayor tamaño, a la par. En este caso el 8 es la frecuencia absoluta de mayor tamaño, colocamos el 0. Si por ejemplo digamos acá estuviera el 8 en esta parte donde está el 4, aquí hubiéramos colocado el 0, o si estuviera de primero, aquí hubiéramos colocado el 0. No se vayan a confundir y pensar que siempre el 0 va a la mitad, no, va a la par de la de mayor tamaño. Entonces para arriba vamos a colocar los negativos y para abajo vamos a colocar los positivos. Si nos damos cuenta de algo, si por ejemplo hubiera más números después del 2 aquí en la parte de abajo, nosotros tendríamos que colocar positivo 3, positivo 4 y así sucesivamente. Lo mismo pasa para arriba, si hubiera más números sería negativo 3, negativo 4. Y por último, la columna simplemente nos dice que multipliquemos la desviación y la frecuencia, o sea, este por este, ¿verdad? Vamos a marcarlo acá, este por este por este, solamente así. Entonces hacemos lo siguiente, 2 por 2 serían 4, menos por más da menos, 6 por 1 es 6 y menos por más da menos, 0 por cualquier número me da 0, 1 por 4 es 4 y 2 por 2 es 4.
Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Alguna recomendación antes. Si a ustedes les cuesta un poco multiplicar la ley de signos, simplemente des en cuenta que de 0 para arriba siempre va a ser negativo y de 0 para abajo siempre va a ser positivo. Nosotros decimos, tenemos 4 y negativo 4, pues esto ya saben que se elimina, ¿verdad? Y a negativo 6 le quitamos 4, nos queda negativo 2. Recuerden que en la suma algebraica pues se restan los signos diferentes y se queda el signo del mayor. Ahora, simplemente vamos a cambiar los datos y decimos, utilizamos la fórmula media es igual a marca de clase. ¿Qué marca de clase vamos a utilizar? Donde hemos colocado el 0 y en este caso es 44.5 más sumatoria de desviación, recuerden que es negativo 2. Luego la población ya sabemos que es 22 y la amplitud del intervalo, recordemos que la amplitud es del espacio que hay de un intervalo a otro. Por ejemplo, aquí tenemos que el primer dato es 20 y de 20 a 30, ¿cuántos datos hay? Pues nosotros sabemos que hay 10, ¿verdad? Porque de 20 a 30 hay 10, de 30 a 40 hay 10 y así sucesivamente. Entonces nosotros sabemos que nuestra amplitud es 10. Recordemos ahora que para operar cualquier operación nosotros siempre debemos empezar con lo que está entre paréntesis, luego la multiplicación y por último la suma. Entonces colocamos en la calculadora negativo 2. Vamos a colocar aquí negativo 2 dividido el 22 que es de la población. Entonces nosotros nos da negativo 0.9, lo multiplicamos por la amplitud que en este caso es 10. Hemos igual y más el 44.5 de nuestra marca de clase y en este caso nos va a dar 43.59. Si lo aproximamos nosotros ya sabemos que esto nos va a dar un total de 44. Y démonos cuenta entonces que si comparamos las respuestas, vean desde la marca, desde la media que hicimos por el método directo que está aquí en esta parte de arriba, miren, 43.59. 43.59 aproximado a 44 y 44. Quiere decir que aunque utilicemos dos métodos diferentes, nos va a salir lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de este método? Este método tiene la principal desventaja que si hay dos frecuencias absolutas de mayor tamaño no se puede aplicar porque la recta numérica solo tiene un 0. Ahora la ventaja que tiene es que este método es mucho más rápido. Si ustedes por ejemplo tienen datos muy grandes, por ejemplo que su frecuencia ya sea 900, 400, 5000, si solo hubiera una frecuencia absoluta de mayor tamaño sería muy buena opción utilizar esto porque se trabaja rapidito, ¿verdad? Y la fórmula también, aunque es un poquito más extensa, se realiza muy rápido. Aquí tenemos los dos métodos para encontrar la media. Ahora pasémonos a la siguiente medida de tendencia central. En este caso es la mediana. La mediana es bastante sencilla porque recuerden que solo tenemos que encontrar el centro de la distribución. Para eso primero nosotros vamos a ubicar en qué intervalo va a salir. Porque aquí tenemos varios intervalos, pero es un número, es solo un número que indica la mitad o el centro. Entonces nosotros utilizamos esto de acá para encontrar la ubicación y nosotros decimos la población dividido 2. ¿Por qué 2? Porque es la mitad, ¿verdad? Porque queremos encontrar la mitad. Entonces sería 22 dividido 2. Esto nos da un total de 11. ¿Dónde vamos a ubicar esto? En IA, o sea, en inferior acumulado o en la frecuencia acumulada. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el primer número que contenga a este 11. Por ejemplo, 11 no cabe en 2. En 11 no cabe 8, cabe en 16. Entonces nosotros simplemente vamos a marcar dos líneas con regla y nosotros vamos a entender que con estos datos que nosotros acabamos de marcar, o sea, estos de acá, vamos a trabajar, ¿verdad? Con estos nosotros vamos a encontrar la respuesta. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, procedemos de acá y ahora sí vamos a utilizar nuestra fórmula que la estamos ubicando acá, ¿verdad? Fórmula. Ahí tenemos eso. Luego de eso entonces simplemente vamos a operar. Nosotros decimos mediana es igual a, nos piden el límite real, algunos profesores lo piden también con el intervalo, pero no va a cambiar mucho, es muy poca la diferencia, si se dan cuenta solo es un 0.5, ¿verdad? Yo lo prefiero hacer con un límite real porque es mucho más sencillo, pero entonces ustedes recuerden que los límites reales se encuentran restando 0.5, o sea que si aquí hay un 40, por ejemplo vamos a colocar 40, 49, sus límites reales serían que 39.5 y
49.5, ¿verdad? Pero el que nos piden es siempre el inferior, o sea, este de acá. Entonces simplemente vamos a colocar acá 39.5 más población dividido 2, ya sabemos que está aquí en la parte de arriba y que es 11. Ahora, esto de acá, lo que ustedes ven acá es uno solo y se llama frecuencia acumulada anterior. Si nos damos cuenta, la frecuencia acumulada que estamos trabajando actualmente es 16. Pero la que nos pide la anterior, o sea la que esté antes, y la que está antes es 8. Entonces simplemente nosotros colocamos aquí 8. Luego de eso nos pide frecuencia absoluta, que es la parte de abajo, y en este caso es 8. Entonces colocamos 8. Vamos a colocar ahora el siguiente signo. En este caso nos pide que coloquemos la amplitud, o sea el espacio que hay de un intervalo a otro, y ya sabemos que de 20 a 30 hay 10, de 30 a 40 hay 10, entonces colocamos 10. En este caso la amplitud es la misma porque recuerden que es la misma tabla. Yo estoy haciendo todos los ejercicios con la misma tabla, pero siempre hay que contar para saber la amplitud correcta. Entonces solo multiplicamos. Recuerden que para hacer estas operaciones ustedes tienen que tomar en cuenta que esto es un solo número, ¿verdad? Es una fracción. Entonces vamos a comenzar por ahí y decimos 11 menos 8 es igual a 3 dividido 8 es igual a 0.375. Ahora por orden de jerarquía nos toca multiplicar por 10, que sería la amplitud. Le damos igual y más 39.5 del límite real. Y nos da un total de 43.25. Como en estos casos, pues la mediana o el 5 aproxima al 2, pero 2 ya no aproxima, podemos dejar a nuestra mediana que es igual a 43. Y tenemos aquí nuestra segunda medida de tendencia central. Si lo comparamos con la media, nos vamos a dar cuenta que nos sale 44. Es lo que yo les decía al principio del video, de que nosotros vamos a encontrar que nuestras medidas de tendencia central a veces pueden ser las mismas o pueden estar cerca, ¿verdad? Como está en este ejercicio. En este caso nos damos cuenta que nuestra media salió 44 en ambos métodos. Y si nos vamos a la mediana, también nos sale 43, que es el centro. Quiere decir que el minuto que representa el centro de toda esta distribución es 43, ¿verdad? Ahora pasamos a la última medida de tendencia central, que es la más sencilla, y nosotros podemos encontrar ahí a la moda. Para la moda nosotros vamos a hacer un pequeño cambio acá. Vamos a ver, vamos a colocar acá, vamos a eliminar esto. Y vamos a colocar, por ejemplo, sus límites reales, ¿verdad? Para que sea más fácil. Aquí ya saben que yo solo voy a colocar el inferior, pero es importante que coloquen el inferior y el superior. Por ejemplo, el inferior sería 19.5, 29.5, 39.5, 49.5 y 59.5. Recuerden que aquí faltan los superiores, solo que yo ya no lo coloqué porque no me quedó espacio. Ahora, nosotros aquí simplemente lo que tenemos que hacer es guiarnos de la fórmula. La fórmula, aunque se vea algo grande, es bastante sencilla. La fórmula tiene estos elementos. Tiene una letra F, tiene una letra INF y una letra FSUP. ¿Qué significa? Esta significa frecuencia central o la frecuencia que estamos trabajando, la frecuencia inferior y la frecuencia superior. Así de sencillo. Pero ¿cómo hacemos para determinar cada uno de ellos? Sencillo. Simplemente lo vamos a hacer con estos ejemplos. Vamos a colocar aquí, eliminar. Recordemos que todas estas letras F que ustedes vean aquí en la fórmula, todas son frecuencias absolutas. Quiere decir que todas se van a encontrar acá en esta columna. Entonces nosotros decimos, vamos a hacer un ejemplo. Colocamos 2, 3, 8, 2, 1. Por ejemplo, en este caso nosotros decimos que nuestra frecuencia central, o sea la F que está normal, es esta. Y por posición, digo por posición porque a veces la gente lo piensa que es por número, pero es por posición. Esta va a ser siempre la inferior y la que le sigue va a ser la superior. ¿Se dan cuenta? Prácticamente de donde encontremos el valor máximo, la de arriba va a ser la inferior y la de abajo va a ser el superior. ¿Qué pasa si hay dos que son son máximas? Por ejemplo, en este caso 2, 8, 3, 4, 2. Entonces nosotros decimos, esta va a ser la frecuencia central, esta va a ser la inferior y esta va a ser la superior. Pero vamos a imaginar que ahora en vez de 4 aquí hay, vamos a borrar mejor, en vez de 4 aquí hay
un 8. Vean, se repiten las dos frecuencias absolutas, ¿verdad? Sería este 8 y este 8. ¿Qué hacemos en este caso? Simplemente tenemos que operar dos veces la moda, porque recuerden que les dije que la moda puede existir en dos fases. Entonces sería frecuencia y nosotros decimos esta sería la inferior y esta sería la superior. Quiere decir que para esta de abajo el 3 sería la inferior y para la de arriba el 3 sería la superior. Ya conociendo eso, pues ya podemos empezar a trabajar y nosotros decimos, ¿verdad? Vamos a cambiar solo los datos de la fórmula y decimos moda es igual a límite real. Recuerden que es lo mismo que en la ¿cómo se llama? Que en la mediana buscamos el dato más grande, en este caso es el 8, marcamos la línea y ya sabemos que aquí vamos a trabajar. Entonces el límite real sería 39.5 más frecuencia central, sabemos que es el 8 porque es el más alto, 8 menos el inferior, recuerden que es el de arriba, sería 6. Si se dan cuenta, esto de arriba es igual a la parte de abajo, entonces solo lo copiamos. Aquí colocamos el signo. La frecuencia central ya sabemos que es 8 y la superior recuerden que es la de abajo, en este caso es el 4, colocamos 4 por la amplitud que ya sabemos que es 10 para este ejercicio. Para que se haga sencillo solo decimos, vamos a copiarlo acá abajo y decimos 39.5 más 8 menos 6 serían ¿qué? Permítame, vamos a cambiar el color. Serían 2, ¿verdad? Aquí también serían 2 y aquí 8 y 4 serían 4 y 2 más 4 serían 6. Si lo simplificamos entonces nos quedaría 1 y nos quedaría 3. Entonces quedaría aquí 1/3 por la amplitud. Entonces aquí ya se hace más sencillo porque recuerden en la jerarquía solo sería dividir, por ejemplo 1 dividido 3 nos da 0.333 por 10 que sería la amplitud y más 39.5 de lo que es nuestro límite real y esto nos da 42.83. Como vemos esto sí se puede aproximar, entonces nuestra moda va a ser igual a 43, ¿verdad? Esto de aproximar ya es una cuestión de que el docente o que le esté dando la clase pues diga, bueno, se debe aproximar o no se debe aproximar porque tiene que ser más exacto. Pues ya ahí depende, ya prefiero aproximarlo porque es muy mínimo lo que varía, ¿verdad? Pero entonces nos damos cuenta que aquí nuestra moda y nuestra mediana se dan cuenta que coinciden porque las dos dan 43, ¿vean? 43 y en este caso también 43. La única que va a variar es la media que va en 44. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que el minuto que más veces se repite acá en este o el tiempo que más se repite para hacer ejercicio es el número 43. Muchas veces se puede llegar a confundir tanto la media, la mediana o la moda porque en valores pueden llegar a ser lo mismo, como les decía, pero recordemos que en teoría es totalmente diferente. Espero que les haya gustado la clase y este es el tema de las medidas de tendencia central. Muchas gracias.